Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Estoy muy contento hoy del invitado que tengo porque se trata de un amigo, se trata de un empresario, se trata de un soñador, se trata de un realizador de sueños, se trata de una persona que tiene nuestro afecto, admiración y respeto. ¿Qué más digo, Miguel? ¿Le sigo o ya con eso? Suficiente, Alex. Honrado con tu invitación. Miguel, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo ser empresario, cómo ser emprendedor y no morir en el intento? Pues muy buena pregunta, porque como tú lo sabes, los empresarios en México somos muy pocos. Y aunque la Secretaría de Economía y el INEGI dice que somos alrededor de 4,5 millones de empresarios, como lo sabemos, el 99% son autoempleados. Esto lo que está implicando es que a todo empresario nos antecede el fracaso. Alex, tú lo sabes. Es definitivo que lo que dice Winston Churchill, ¿no? Que para alcanzar el éxito uno tiene que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Claro, y además recordarás lo que también decía Michael Jordan, ¿no? Que decían, oye, ¿cómo le haces para meter el tiro final? No, me dice, no, espérate, no es que meta el tiro final, ¿cuántos he fallado, no? Y aún así, Así es. y aún así te repones y le echas ganas, igual que el foco, ¿no? ¿Cuántos focos cambias? Etcétera. Sobre eso hay mucha filosofía, hay mucha empresarial. Pero yo te hago la pregunta, ¿qué crees que nos falta como país para ser emprendedores? Realmente, una fábrica de emprendedores. Yo creo que somos muy soñadores y lo veía yo en una de las encuestas Ángel de lo que era Amway, en donde los mexicanos creen tener las habilidades, las capacidades en un 73% de poder alcanzar el éxito como empresarios. Y lo que ocurre es que la gran mayoría de profesiones, pues al final de cuentas está especializada. Y muchas veces tú tienes el sueño de al tener un producto o un servicio, creer que eso es más que suficiente para poder alcanzar el éxito. Sin embargo, en mi caso, pues me tuve yo que dar cuenta que el servicio o el producto no era suficiente y como empresario tenías tú que tener un bagaje de conocimiento que te posibilitara cuando menos blindar cada una de esas áreas que muchas veces vienen a causar un riesgo. Y como empresario, creer que solamente el producto y el servicio es suficiente, deja vulnerable todas las demás áreas. Si tal vez tú eres un ingeniero que le dedicaste mucho tiempo a desarrollar algún producto, imaginémonos hoy en día en temas tan vanguardistas como puede ser la automatización de una casa. Sin embargo, no sabes nada de contabilidad, has descuidado lo que vendría a ser el flujo de efectivo, pues ese solo hecho es una puerta abierta con el objetivo de que no te sea suficiente el que tengas una robustez empresarial, sino que a través de una puerta es uno de los principales riesgos que se tiene, uno de los factores económicos cuando ya no puedes estar sosteniendo la diferencia entre lo que sería colocar tu producto, tu servicio, es decir, vender, contra lo que vendrían a ser los costos. Y de esto, pues cada una de las áreas que se han investigado, pues hablemos de temas económicos, hablemos de temas de lo que sería tal vez vender o tal vez la delincuencia. No sé, yo creo que todo buen empresario debería de preocuparse por cuando menos ser un generalista y acercarse de gente experta para poder soportar lo que sería el embate propio de ser un emprendedor. Miguel, hay algo que me llama mucho la atención. Tú tienes una formación informática, pero también tienes una formación en teología. A ver, platícame qué tan importante es ese aspecto un tanto místico, un tanto divino con tu actividad de empresario. Porque créeme que ahí sí se me hace un poquito más, pues no contrario, pero sí me parece rara, extraña la combinación. Sí, efectivamente. Lo que yo me di cuenta es que el mundo ha avanzado en el frente tecnológico de una manera vertiginosa. A mí me gusta leer mucho a futuristas como Raymond Kurzweil, y te empiezas a dar cuenta que el desarrollo tecnológico nos ha llevado a un lugar en donde nos ahorra tiempo, nos permite ser más productivos. Como lo decía Raymond Kurzweil, curiosamente en el año 1983 más o menos, que hablaba de estos tiempos que estamos viviendo, en donde la inteligencia artificial ha avasallado muchas de las áreas profesionales que como humanidad el día de hoy tenemos.
pero en ese devenir de tecnología me di cuenta que el ser humano necesitamos poder avanzar en conocernos, tener una experiencia en donde el control de nuestras emociones sea parte del día a día, y que cuando volteas a ver tu vida, por muy bonita que haya sido, siempre hay huellas de la infancia y de la niñez que muchas veces no solventamos. Entonces lo que hice yo fue pensar que tal vez libros como en aquel entonces la Biblia o la Torá pudieran ser libros que tuvieran alguna respuesta para poder encontrar la definición tan solo de lo que sería la forma en cómo te puedes tú conducir en esta vida. Y efectivamente he encontrado cosas maravillosas a partir de lo que sería buscar en las raíces tanto hebreas como griegas, la conceptualización de términos que muchas veces se trastocan en el devenir del día a día, y que cuando ya comienzas tú a acudir a las fuentes, te das cuenta que lo que la gente enseña o lo que muchas veces las religiones tiene como parte de sus prerrogativas, por otro lado, un tanto al irte a las fuentes, puedes encontrar una profundidad que te ayuda a que tu vida la sostengas a través de cierta definición de palabras, de las cuales en mi caso fueron lo que me ayudó un poco a tratar de encontrar soluciones para aquellas huellas de mi pasado, y a la postre pues observar el poder tener una vida lo suficientemente agradable como para no desperdiciarla. La tenemos tan corta, ¿no, Alex? Me queda claro. Oye, pero nada más, hay algo que dijiste y te lo voy a preguntar tal cual. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿tú crees que tienen aspectos reales de empresarios, empresariales, emprendedurismo? Sin duda alguna, todos los frentes religiosos al final del día hablan de un tema de emprendimiento. Si nosotros nos volteamos a ver y lo analizamos desde esa perspectiva, desde luego que sí. Tanto lo que sería la historia antigua, ¿no? El pueblo de Israel, desde Moisés, que fue empujado a liderar, a dirigir, a tener un proyecto para poder alcanzar una tierra prometida, hasta lo que vendría a ser aspectos pues de hace más de 2000 años, ¿no? En donde una persona vino a trastocar la historia de la humanidad, y que también inició con un pequeño emprendimiento hasta lograr tener un objetivo de que las personas cambiaran su visión al respecto de la vida. Sin duda, y fíjate, ahorita hay una persona, ahorita te voy a decir su nombre, que va a presentar un libro sobre si Jesucristo fuera empresario. Me parece interesante porque también, o sea, obviamente ahí se ve principios de empresa, principios de emprendedurismo como ningún otro, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué todavía se le sigue considerando un pecado a la generación de riqueza, o por qué surgió esa mentalidad, no sé si sea por control o por qué situación, pero, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que el tema del emprender y el de la riqueza no está peleada de ninguna manera con algunas otras virtudes, ¿no? La humildad o ver por el bien del prójimo, etcétera. Para mi forma de ver y para lo que yo he podido abundar, una de las grandes controversias que habla el mundo es al respecto de si somos capaces de amar a nuestro prójimo. Y voy a poner nada más este ejemplo con el objetivo de poder enlazarlo con el tema empresarial. Cuando muchas veces volteas a ver a lo que le llaman el Antiguo Testamento y encuentras legislaciones de que no puedes dejar de pagarle a tus trabajadores, pues esto ya está hablando de que tú eres alguien que tiene una tarea y que adicionalmente te vas a complementar con aquellas personas que van a colaborar contigo. Bueno, esta sencilla regla de que tienes que pagarles a tiempo a tus trabajadores, pues ya de entrada es francamente empresarial. Pero cuando volteas a ver lo que sería la definición del amor, y tú te preguntas qué es el amor, y que lamentablemente el diccionario siempre lo asocia con un sentimiento, pues te das cuenta que esos sentimientos, lejos de que tengan una vigencia, en estricto sentido son temporales.
Pero cuando estudias la palabra hebrea relacionada con lo que es el amor, te das cuenta que no tiene que ver con un sentimiento, sino tiene que ver con una observación. Y esa observación está basada en cuáles vienen a ser los argumentos, las razones que tú encuentras para amar a algo o a alguien. Imaginémonos que de pronto nace mi hijo y en ese momento dices, pues ya lo amo. Pues sí, lo amas porque intrínsecamente sabes que viene genéticamente de ti, sabes que acaba de nacer, tal vez tuviste el cuidado juntamente con tu esposa y lo viste durante todo este proceso en el cual ya lo tienes en tus brazos, pero al final de cuentas encontraste razones y argumentos. De tal manera que cuando nos encontramos en la calle conduciendo y te das cuenta que una persona se pasó la fila y no guardó lo que vendría a ser el formarse y quiso de alguna manera pasarse antes que todos, tal vez suponiendo que era más inteligente, te das cuenta que esa persona no está considerando que para los que estamos ahí detenidos, al final del día merecemos un respeto por estar compartiendo un espacio físico y ese espacio físico al final del día lo que deberíamos de hacer los que estamos en ese momento y en ese lugar pues es guardar una distancia y una fila que nos dé la posibilidad de pasar todos en un orden y ese orden forma parte de una sociedad y esa sociedad es en la que conformamos todos. De tal manera que cuando pensamos en amar al prójimo, nada más basta con el hecho de considerar el no dañarlo, basta con el hecho de decir no me voy a sobrepasar con esa persona que sea conductor o esté en la fila de las tortillas. Me sucedía y seguramente alguna vez lo viviste, estando yo pequeño en la fila de las tortillas, pasaban los adultos y nada más al frente del mostrador pedían sus tortillas, inmediatamente se las daban y tú decías como un niño, pero ¿por qué se las están dando? Porque detrás de ello no están considerando que hay personas que están ahí formadas y que están invirtiendo su tiempo y que lejos de considerar el respeto hacia ellos, pues de una manera fácil lo evitan y obviamente perjudican su entorno. Coincido. Fíjate que nada más dentro de lo que estamos hablando es Jorge Alberto Serna Martínez, que tiene el título que se va a estrenar pronto, Y si Jesús fuera empresario, que básicamente dice que es la historia que te guiará para que puedas emprender o hacer crecer tu negocio. Y me parece muy interesante también lo que, o sea, es parte de lo que estás diciendo. A veces lo vemos peleado cuando no tiene absolutamente nada, y sí vemos principios básicos en la religión sobre la justicia y la empresa, ¿no? Recuerdo mucho una frase que es, o una parábola que dice, es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, da a quien lo merezca la adecuada retribución o recompensa por su trabajo. No le veo mayor sentido. Y bueno, y una pregunta a ti como desarrollador de franquicias, como franquiciante, como empresario, ¿qué tanto radica tu éxito en lo espiritual? Pues más allá que la asociación con lo que sería la religión, más bien es un tema de principios y de valores, que son los que puedes tú llegar a observar después de que te das cuenta que un libro tan antiguo como lo que vendría a ser tanto el llamado el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que está plagado de valores y que vale la pena rescatarlos, y estos los puedes no nada más extrapolar, sino muchos de ellos, como he mencionado, literalmente lo asocian con el tema empresarial. Hay otra reglamentación que habla de que tú tienes que tener unas pesas justas. Y bueno, hay una infinidad de reglamentos de los cuales están ahí plasmados y te empiezas a dar cuenta que cuando volteas a lo que sería ser empresario y todavía franquiciante, para aquellos que nos están viendo, franquiciante es el creador del modelo de negocio y franquiciatario viene a ser el inversionista, te empiezas a dar cuenta que vas a comenzar a establecer una relación no nada más de iguales, sino una relación de respeto. Recientemente, como me imagino te enteraste, di una conferencia de 40 cosas que me hubiera gustado conocer antes de franquiciar y una de ellas yo decía que lo que yo me di cuenta es que si mi palabra tenía que ser transparente antes en una empresa que todavía no era franquiciante, ahora al hacer franquicia, todos aquellos que forman parte de mi red
de franquiciatarios, pues además están observando mis dichos, están observando mi congruencia o mi incongruencia, de tal manera que cada vez más ojos están posados sobre el comportamiento empresarial y por ello es menester el estar cuidando que nuestras palabras estén acordes con nuestra conducta. Sin duda, Miguel. Y fíjate que yo creo que yo te voy a pedir un favor como emprendedor, como empresario. Escríbete un libro. Escríbete un libro con estos 40 razones y con mucho más cosas que puede ser verdaderamente interesante. Porque si algo nos falta a los emprendedores, a los empresarios, es bibliografía. Fíjate, te platico el caso de Who Moves My Cheese, ¿quién se llevó mi queso? Hace algunos años la rompió, ¿no? Pero cuando empiezas a ver, toma muchos principios, aunque me parezca increíble, pues de la Biblia. Así de fácil. Y entonces de repente, cuando empiezas a ver eso, dices, oye, el conocimiento ya está, nada más lo único que falta es orientarlo hacia cierta actividad. Y eso mismo te comento, cuando vemos que el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Sacó muchísimos revistas, personajes, etcétera, hasta obras de teatro salieron, te preguntas aquí, ¿por qué no los emprendedores, en este caso en México o en Latinoamérica, por qué no empezamos a desarrollar realmente también entretenimiento en función del emprendedurismo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos que sea parte de nuestra vida? Desde una temporada o desde un tiempo muy básico, como podría ser la infancia. Aquí lo hemos platicado con varias personas, entre ellas, me acuerdo con Raquel Besudo, que alguna vez llegó y estaba ella formando a través de la filosofía de Stephen Covey, gente de excelencia y de valores, y decía, bueno, es que en Israel vemos que hay niños, en Irlanda vemos que hay niños que se empiezan a emprender desde una etapa temprana, y aquí resulta que no lo puedes hacer, ¿no? Allá los educas para que tengan su negocio, siempre les dices, tú trata de estudiar para que pongas tu negocio, y aquí en México lo que decimos es, estudia para que tengas un buen trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué somos tan diametralmente opuestos? Y en ese sentido te pregunto, ¿qué pasa con la educación y la formación de emprendedores en México? Me gusta poner un ejemplo que me gustaría que tus televidentes puedan imaginar, si me lo permites, Alex. Por favor. Es que está una persona en la calle y tal vez el brazo afuera porque el vehículo está detenido. Imaginémonos que ese vehículo es un BMW, un Mercedes-Benz. La persona tiene un reloj, tal vez color oro, que se presume que pudiera ser oro. Tiene unos lentes también en donde lo que serían parte de las gafas tiene color oro y la persona está volteada hacia afuera con esos lentes, con ese reloj y de pronto a las personas que lo están observando se les pregunta a qué se dedica ese hombre. Y cuando yo he preguntado en diversos foros en donde tengo el privilegio que me inviten, generalmente la respuesta es un narcotraficante. La persona es un actor o una actriz. La persona es un político. Y de ahí, dentro de este selecto grupo de narcotraficante, político, actriz o cantante, se encuentra el empresario. Entonces, hay una estela en toda Latinoamérica, incluyendo también, por supuesto, inclusive países como el primer mundo, como Estados Unidos, en donde apareció el término de Robert Baron, en donde a principios de 1900 personajes como Carnegie o como lo que vendría a ser Rockefeller, se les asoció con el empresario es una persona que se aprovecha de lo que vendrían a ser los colaboradores. Lo que la gente ignora es que en aquel entonces pues no existían los derechos laborales, no existían organismos que velaran por el bien de los trabajadores y obviamente todo estaba, digamos que sometido a una ley hasta cierto punto salvaje, en donde los trabajadores pues les eran ofrecidos un sueldo y se tenían que aguantar porque las condiciones el gobierno todavía no las regulaba. De ese término del Robert Baron, llegamos hasta México con esta pregunta que yo hago, en donde el narcotraficante, el cantante, la actriz, siempre tienen una mala reputación, incluyendo lo que vendría a ser, por supuesto, el empresario. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿acaso puedes convertirte
en alguien que desprecias, porque gran parte de la gente señala a este tipo de personajes y no obstante, como lo platicamos recientemente, Alex, en donde los niños hoy en día ven como una figura tal vez al narcotráfico como modelo a seguir, Cierto. el grueso de la gente todavía tiene un estigma al respecto de que el empresario es alguien que se va a exceder con los trabajadores, se va a enriquecer y por lo tanto es una persona no grata. De ahí que si nosotros quitamos esas barreras mentales que se tienen, nos daríamos cuenta que entonces podrían acceder muchas más personas a emprender sin que tuvieran esta etiqueta o este estigma de que esa persona que está tal vez en el BMW, que tiene su reloj y que tiene sus lentes, pues es un empresario aprovechado. Y no sé qué te parezca esto, pero en mis elucubraciones he podido concluir, México no se puede convertir en empresarios porque en gran medida se tiene un estigma negativa al respecto de ellos. Tienes toda la razón. Y mira, yo creo que también hay una, o sea, como sociedad a veces hablamos y estigmatizamos personajes, pero yo creo que uno de los principales enemigos de la sociedad que tenemos es el empresario, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo estamos viendo, son temporadas políticas, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, lo que quieras llamarlo. Pero si te das cuenta, cuando los empresarios hacen señalamientos, se les tachan como enemigos, ¿no? Cuando los empresarios discuten o no se alinean, son enemigos. Y yo creo que pues de alguna manera, ver polos opuestos en lo que quiere el gobierno y los empresarios, no se gana nada con esa división. Y por el otro lado, los que aplauden y están con el gobierno, entonces resulta que pues son excelentes empresarios, son mexicanos, ¿no? Yo creo que estamos realmente polarizando una sociedad y desafortunadamente los que ahorita a los que le están pegando más es a ese sector productivo, ese sector generador de riqueza. Y lo vemos recientemente que lamentablemente en este gobierno, a diferencia de los anteriores, no ha sido un gobierno que haya apoyado al sector empresarial y el ejemplo perfecto es la pérdida de más de 1 millón de empresas durante la pandemia. Ahora, apoyar no significa que nos den, apoyar significa que tal vez va a haber un crédito que el empresario va a tener que respaldar y va a tener que pagar y que esto posibilitaría que las fuentes de empleo no se perdieran. Cuando hoy en día el gobierno incide en materias empresariales como subir a rajatabla lo que sería el salario mínimo, pues podemos aplaudirlo por el lado de los colaboradores, pero al final de cuentas el gobierno no viene aquí a ver nuestros datos y saber cuánto estamos nosotros gastando y cuánto nosotros tenemos que estar ingresando con el objetivo para que de golpe y porrazo podamos estar incrementando los salarios. Así es que hemos tenido un embate y particularmente este año muy fuerte en los empresarios, pero eso es lo que nos toca vivir. La realidad es de que un empresario tiene que estar preparado para los retos y como decía Macario Esquetino en uno de sus podcasts, el empresario debería de ganar más que cualquier otra figura y la simple razón es porque le ha tocado lidiar con lo más fuerte que es el factor humano. Seguro. Y además, fíjate que hoy estaba leyendo unas críticas, bueno, unos comentarios en la mañana que me sorprendieron bastante. Ayer se anunció la adquisición de unas plantas a Iberdrola, ¿no? Y de repente dices, bueno, no cabe duda que vivimos en un momento 100%, en un mundo 100% politizado y en un país más. Porque de repente, hace 2 años se les tachaba de corruptos y ahora se habla con bombos y platillos de que se adquirieron plantas a los corruptos. Entonces de repente dices como ciudadano, si fuéramos objetivos, dices, oye, espérate, ¿estamos negociando como país con los corruptos? No se entiende, ¿no? Solo porque no eran afines, ahora son afines, o qué situación está pasando. Sí, y obviamente el ejemplo de Iberdrola es paradójico porque por un lado, si vemos el requerimiento de la generación de luz en el país, lo requerimos. Es uno de los grandes problemas por los cuales no podemos aprovechar totalmente el nearshoring. Es decir, que las empresas de Estados Unidos o de Canadá
puedan encontrar proveedores lo más cercano a ellos. ¿Y por qué no lo podemos tener? Porque hacen falta varias condiciones. Existe una necesidad enorme de lo que vendría a ser industrias, y me refiero a naves industriales disponibles. Existe una carencia de lo que vendría a ser la generación de energía, y por ello, aunque esto parezca paradójico que estemos negociando con una empresa como Iberdrola, por otro lado estamos saciando una necesidad que como país tenemos al irnos por un lado a energías limpias y por otro lado aprovechar esa generación de energía para proveer a aquellas empresas que, y sobre todo chinas, que quieren venirse a poner en un país como México y aprovechar la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Me queda claro. Ahora, otra de las preguntas. Tú tienes un libro y hoy justamente lo estamos viendo en pantalla que es 15 miradas a la felicidad. Y obviamente también tus métodos de lectura. Pero aquí yo tengo dos preguntas que hacerte. ¿Realmente en México el empresario, existen las condiciones para pensar que el empresario puede ser feliz? Esa es la primera. Y la segunda, hablas de lectura rápida, pero si te das cuenta, estamos hablando de que México es uno de los países que menos lee en Latinoamérica, o sea, como por persona. O sea, ¿cómo decirles que lean rápidamente cuando ni siquiera leen, ¿no? ¿Cómo incentivarlos a la lectura cuando, lo que te decía, o sea, el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Muchos pensaron que había sido, es muy buen libro, pero era la Biblia de la empresa, ¿no? Cuando se dieron cuenta que remontaba a otros conocimientos. Entonces, ¿por qué lo decían? Porque no lo conocían. Entonces, estamos preparados para ser felices como empresarios. Y la otra, ¿cómo incentivar a la gente que realmente estudie, que lea, que investigue, cuando es algo que no se está dando? Los tiempos fascinantes que estamos viviendo, y esto en gran medida por los avances tecnológicos, nos obligan a voltear a cada uno de los frentes del desarrollo humano y revisarlos. Cuando yo me di cuenta que tuve la capacidad de poder leer libros en un rango de 550 palabras por minuto, y no son muchas, porque al final del día mi día lo tengo bastante ocupado, pero este es más o menos el rango de lectura que tengo. Es decir, antes de que una persona llegue a la universidad, se cree que tiene un rango de 150 palabras de lectura por minuto. Llegando a la universidad, se incrementa a 250 palabras, pero se sabe que después de un año de haber culminado la universidad, va a volver a 150 palabras. ¿Cuál es el gran problema que se tiene con la forma en cómo hemos aprendido a leer? Es que esta es la primera parte que uno debería de considerar para la lectura. Pero el avance de la humanidad se dio cuenta desde la Segunda Guerra Mundial, a partir de un equipo que se llamaba los de Titoscopio, que la persona tiene la capacidad con milisegundos de poder observar algo y poder leerlo. Entonces, el avance de la humanidad se dio cuenta que nosotros tenemos la capacidad de poner una marca en medio de un párrafo y leerlo de una manera espacial. Esto es lo que me llevó a poder precisamente escribir un libro que con 7 días la persona podía incrementar de una manera notable su lectura. Ahora bien, ¿esto qué es lo que pasa? Bueno, la Secretaría de Educación debería de seguir considerando este tipo de avances para adoptarlo y compartirlo en lo que vendrían a ser las escuelas, tanto públicas y también como privadas. En un país como México tenemos, de acuerdo a las estadísticas, 2.4 libros por persona. Sin embargo, si tú le preguntas cuál es el último libro que leyeron, seguramente no van a tener la capacidad de decir el título. Yo que tengo el privilegio de compartir con muchos autores, escritores europeos, bueno, tan solo en España se leen alrededor de 40 libros al año. Entonces, si vemos nosotros México que no leemos los 2.4 libros que dicen las estadísticas, y vemos a países como España, en donde tienen una capacidad de lectura superior a nosotros, esto nos dice que hay un conocimiento, y este conocimiento, regresando a lo que sería la primera pregunta, es la que a mi juicio da la posibilidad de tener una vida más feliz. Es decir, mucha gente critica porque dice el dinero no da la felicidad, y hay muchísimos estudios en donde dice que el dinero es un factor para que tú puedas alcanzar un grado mayor de felicidad. Pero hay otro grado de felicidad que viene acompañado con el conocimiento.
Si la persona está más cultivada, igualmente tendrá una mayor posibilidad de ser feliz. Por lo tanto, yo pudiera atreverme a decir que un empresario que verdaderamente se preocupa por cultivarse, por conocer de logística, por conocer de cobranza, por conocer de impuestos, por conocer de estados financieros, por conocer de lo que vendría a ser una planeación maestra o tecnología como WMS, ERP, CRMs, etcétera, al final siempre está enfocado a tener un acervo de conocimiento, y ese acervo de conocimiento seguramente le dará la posibilidad y las bases como para preguntarse otras tantas cosas. De tal manera que yo puedo atreverme a decir que esos 45,000 empresarios, es decir, el 1% de todo el universo que dice el INEGI, que son empresas medianas y grandes, estoy convencido de que al tener más conocimiento tienen una posibilidad de ser más felices que el promedio. Y eso es justamente lo que hablo en este libro, en donde trato de transmitir que todos nosotros tenemos una calificación al respecto de nuestra felicidad. Y el ejemplo que pongo en el libro es que la persona que lamentablemente perdió una extremidad, al cabo de 3 años regresa habiendo perdido la felicidad, regresa al mismo estado que se encontraba 3 años antes de perder la extremidad. Cuando una persona gana lo que vendría a ser la lotería, incrementa su grado de felicidad, pero después de 3 años vuelve otra vez a caer en ese estado que ya los estudios antropológicos, psicológicos han podido demostrar que todos tenemos. Entonces, yo lo que creo y mi propuesta en el libro es justamente darnos cuenta que tú y yo y todos los que nos están viendo tenemos un estado de felicidad, y que la ciencia nos puede ayudar a sumar aquellos factores, como ya mencionamos, la riqueza o el conocimiento, en esta medida, y que tú y yo podamos ambicionar a tener un poco más de felicidad, estimado Alex. No, me parece interesante, y aquí te voy a decir algo. Agradezco a las personas que nos están escribiendo, pero sabes, hay algo, Miguel, que me llama mucho la atención de lo que tú estás diciendo. Tú ya eres franquiciante y tienes un franquiciatario. Tú, básicamente, si lo pudiéramos ver en palabras muy sencillas, la franquicia es un negocio que implica el repetir. Tú repites tu ejemplo, o mejor dicho, tu empresa con los franquiciatarios. Es fácil conocer y encontrar personas que se ajusten a tu forma de ser, a tu forma de vida y obviamente a la forma en que llevas tu empresa. En mi caso, en Jaffa Express, la franquicia de depilación más avanzada que el láser, siempre tuve por objetivo de que yo le decía a mi esposa, vámonos el día de hoy de vacaciones y nos vamos. Lo he podido lograr porque este emprendimiento surgió en el año 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que para haberlo logrado no nada más tenía que ser repetible, sino también tenía que ser simple el modelo. Y al ser simple, cada uno de los aspectos, tanto operativos como de controles y tecnológicos, igualmente debería de ser lo suficientemente amigable como para poder ser repetible. Bajo esta tónica, ¿qué es lo que ocurre? Cuando le entregamos a los franquiciatarios, ellos tardan alrededor de 3 meses para sentirse lo suficientemente confortables en lo que vendría a ser todo nuestro modelo de negocio. De tal manera que los franquiciatarios, desde mi humilde opinión, lo que reciben es una maestría de negocios, pero en 3 meses, de una manera práctica, en donde van a cambiar inclusive su lenguaje. Y respondiendo a la pregunta si resulta fácil, yo lo he podido constatar, sí resulta fácil que ellos lo puedan adoptar y puedan ellos, digamos, que incrementar su acervo de conocimiento empresarial. De hecho, vienen a ser literalmente empresarios porque nuestro modelo no obliga a que ellos operen. Pero las relaciones son mucho más complejas que el modelo de negocio, porque cuando tú haces algún cambio, necesariamente no es unos ojos que te están viendo, sino son muchos. Por lo tanto, vas a encontrar, y voy a poner un ejemplo claro, recientemente hicimos un rebranding de nuestra marca, y en ese rebranding también cambiamos todo el interior de nuestros locales. De tal manera que cuando sacamos la nueva imagen, no falta alguno de los franquiciatarios que dice, no me gusta. Y es ahí cuando te empiezas a encontrar que no nada más es un modelo de negocio, sino también nuestro día a día también tiene mucho que ver con gustos.
¿Y cómo lo solventé, estimado Alex? De una manera muy simple. Le dije, mira, yo como empresario siempre tengo dos opiniones, la opinión de Miguel Ávila y la opinión del director de Jaffa Express. ¿Y cómo le hago? Pues generalmente la opinión de Miguel Ávila la soslayo y por lo tanto te tengo yo que decir que en esta franquicia hay muchas cosas que a Miguel Ávila no le gustan. Porque imagínate, Alex, que nuestro mercado 93% son mujeres. Y por lo tanto, los gustos de las mujeres no es algo en el cual yo tenga esa finura o ese gusto. Es un gusto de mujeres y por lo tanto muchas cosas yo no entiendo. Pero el hecho de que yo no entienda eso no quiere decir que como director no me volteé a ver a los expertos y esos expertos sean los que yo me deje guiar por ellos. Y por lo tanto, cuando escogimos los colores tenían que ver con una tendencia y esa tendencia el mundo la había elegido. Y al haberla elegido, me guste o no, pues, ¿qué tengo que hacer? Soslayar la opinión de Miguel Ávila para que la opinión de Miguel Ávila, el director, diga sí a los expertos y no necesariamente a mis gustos. Por lo tanto, lo que he compartido justamente en estas 40 cosas que me gustaría saber antes de haber franquiciado, pues es que mi opinión de Miguel Ávila generalmente se va a borrar, porque si tú quieres ser un buen empresario, tienes que dejar que los expertos hablen en lugar de que hablen tus gustos. Miguel, fíjate que me está ya preguntando la gente que tus redes sociales, porque me dicen, oye, nos interesaría mucho asistir a alguna de sus pláticas, de sus charlas. Con mucho gusto, mira, tengo las redes que son @YafaExpress, para que nuestros amigos que nos están viendo puedan escribirlo bien, es YAFAH, y luego la palabra express con doble S. Esto son todas nuestras redes sociales. Sin embargo, también pueden buscar mis redes personales que son GMBA, es Global MBA Miguel Ávila todo junto, o en redes como YouTube, Miguel Ávila todo junto, y ahí estoy tratando de exponer varios de los aspectos tanto de empresariales como de vida, porque como lo hemos platicado desde el principio, si un empresario no se cultiva, es muy probable que tuviera una vida muy corta su empresa, estimado Alex. No, y me parece sensato, muy sensato lo que estás diciendo, y por eso es que coincido con la gente que nos está haciendo favor de mandarnos mensajes. Dicen, oye, la verdad, ¿hay tiempo para escucharlo más? Bueno, esta vez no, nada más un programa de 50 minutos más o menos, pero seguramente ya ustedes podrán darle seguimiento. Y otra de las cosas, Miguel, los libros que que has realizado, que has publicado, ¿dónde se pueden conseguir? Mira, el último libro que se llama 15 miradas a la felicidad está disponible en todas las plataformas digitales, tanto físicas como digitales, Amazon, sobre todo ahorita en Europa. Si llegan ustedes a librerías como el Corte Inglés, lo van a poder encontrar muy rápidamente. Hay otros libros digitales que dependiendo la plataforma, como ya lo pudiste observar, por un lado están las plataformas digitales que ofrecen los libros, como pudiera ser Gandhi, en donde también pueden buscar los libros en digital. Me queda claro. Y miren, afortunadamente para las personas que nos están viendo, en la publicación de Miguel aparece en sus redes sociales más clarito porque ya no tienen excusa para no buscarlo. Miguel, ¿por qué se da tu cercanía con Europa? Hoy cualquier empresa requiere tener servicios y en mi caso en Jaffa Express nosotros tenemos relación con gente de Guatemala, de Estados Unidos, de Canadá, de la India y por supuesto de Europa, particularmente España. Ahora, ¿por qué muchas de las empresas especializadas en el tenor de franquicias y particularmente de marketing están en España? Temas de comunicación se encuentran en Guatemala y en Estados Unidos y tenemos un ecosistema de 50 aplicaciones que le ofrecemos a los franquiciatarios que es de origen hindú, de tal manera que la relación que uno puede llegar a tener pues excede lo que vendría a ser nuestro propio país. Ahora, si recordamos que también soy franquiciatario de Business Kids, que es una franquicia que tiene presencia en 21 países, pues ahí tengo ahora personas de 21 países de Latinoamérica, de Europa, de 5 continentes, de los cuales es muy divertido, porque como lo charlamos recientemente, el tema de la multiculturalidad, pues es algo realmente fascinante, y sobre todo cuando, en tu caso, Alex, que has viajado tanto
te das cuenta que las costumbres de un país como Israel o como Perú, que tan cercano lo tienes, al final del día son distantes de lo que vendría a ser México, y hay que encontrar las coincidencias para que las relaciones puedan tener una perdurable relación. Me queda claro. Mira, te voy a decir algo que me llama mucho la atención. Me dicen, oye, qué claridad de ponente. Dice una idea, la concreta, la hace rica, alegra y sobre todo nos da una imagen de frescura de lo que es él. Pues ya lo están viendo, no lo estamos engañando. Ya se están piropeando, Miguel. Y yo creo que eso tiene mucho, mucho de razón. Miguel, ¿a quién te ha tocado admirar durante tu formación empresarial? Fíjate que yo tuve un empresario del cual yo fui colaborador de él. Su nombre, Miguel Bosch, era una persona que a la fecha la considero la más inteligente que yo he podido conocer. Y al ser tan inteligente, siempre representó un gran reto el que yo estuviera a su lado. De él aprendí por observación muchas cosas. Y una de las que más claramente me dejó, lo describí en una carta cuando yo me despedí de él, que le dije, espero que algún día tu inteligencia sea alcanzado por la sabiduría. ¿Y qué le quise yo decir con esta frase? Que al final del día la inteligencia es un factor que puede ayudar, pero que la sabiduría, que sería la puesta en marcha de ese conocimiento, todavía debería de exceder. Porque él como empresario era una persona que al igual que muchos, era irascible, pero al estar cerca de él era un deleite, porque no nada más era un hombre culto, era un hombre que en cualquiera de los temas que tenía que resolver se metía y se metía a fondo y te sorprendía con preguntas, y esto siempre representaba un reto. Así es que definitivamente en materia empresarial, él ha sido uno de los factores de los cuales he podido yo admirar, y hasta el día de hoy lo sigo recordando ya como empresario, a la distancia, agradeciéndole que por ver observado sus acciones, sus decisiones, su entrega y la forma como él generó muchísimos empleos, pues siempre ha sido un modelo a seguir. Y yo creo que dicen que quien es agradecido es bendecido y a ti te ha tocado agradecerle muchas de las bendiciones que has tomado de este mundo empresarial. Miguel, me quedan dos preguntas que hacerte. La primera, ¿qué sigue para ti? ¿Ya alcanzaste tu cielo, tu cima o qué seguiría para ti? Fíjate que hoy que tenemos varias oportunidades tecnológicas y de avances de la ciencia, decía Raymond Kurzweil que estamos viviendo una época de lo que vendrían a ser los rendimientos acelerados. Él no quería llamarlo exponencial, sino le llamaba los rendimientos acelerados. ¿Y qué quería decir esto? Él lo que dice es que el año por venir será todavía un avance superior a toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que está por venir es tratar de observar, tratar de tener los ojos abiertos con el objetivo de poder aprovechar las oportunidades que tenemos enfrente. Igualmente regreso a lo que serían las 40 cosas que me hubiera gustado conocer antes de franquiciar, porque en ella decía que mi tiempo al frente de Jaffa Express pues tiene una fecha de caducidad. Yo me veo en muy poquitos años fuera de Jaffa Express para dar pase a alguien que ya pueda darle una continuidad y un crecimiento al negocio habiéndolo ya formado. Y por otro lado, aprovechando las oportunidades que se presentan, hoy en día traemos un emprendimiento que se llama Aqua Vitalis, que es un agua que molecularmente tiene una estructura distinta al agua. En lugar de ser H2O es H2O37, y esto lo que te da la posibilidad es de que los avances que se han dado a través de la ciencia puedas rescatarlos y usarlos en tu favor para poder beneficiar a la sociedad. Con este tipo de agua, que no es algo, digamos que de medicina alternativa, sino es literalmente ciencia, que me tomó 10 años investigar, hoy a la gente que tiene diabetes, con el consumo de esta agua estructurada de manera distinta, en 10 días le da la posibilidad de controlar lo que vendría a ser la glucosa, no quitarle la diabetes, no estoy hablando de eso, sino que toda la contaminación que trae como consecuencia de la diabetes pueda barrerla a su organismo y desecharla.
Este ejemplo que les estoy tratando de poner, ese es lo que yo les invitaría. Abramos los ojos porque estamos viviendo la época más emocionante de toda la historia de la humanidad. Bueno, y además es la que nos toca vivir afortunadamente. Miguel, otra de las cosas que me están comentando, tu forma de platicar se ajusta a cualquier auditorio, puedes ir con niños de primaria, con adultos mayores, con mujeres, etcétera. ¿Haces el mismo speech o lo ajustas o cómo lo haces? ¿O con quién te gusta más? Cuando aprendí inglés, y seguramente todos aquellos que han pasado también por clases de alguna clase de idioma, una de las cosas importantes y que es un reto es que para entender el inglés cuando estás comenzando, se necesita conocer el contexto. Muchas veces me sucede que cuando voy a dar charlas, no sé, a Puerto Rico o al norte tan solo del país, hay muchas palabras que las personas que me escuchan tal vez no lo entienden. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta es que el contexto hace posible que cualquier auditorio te pueda conocer o te pueda entender. Y esto realmente lo he podido constatar en muchos de los foros, pero no sin antes decirles, una cosa es el talento para hablar y otra cosa es la preparación que potencializa lo que vendría a ser el talento. Entonces, para alguien, como en tu caso, estimado Alejandro, pues necesitamos cultivar aún la expresión oral para que sea lo suficientemente contundente y evitemos aquellos errores, tal vez en muletillas o en palabras que vienen a ser vanas y que nos posibiliten que el mensaje sea lo suficientemente sucinto como para que pueda dar en el clavo. Perfecto. Miguel, muchas gracias. Lo único que me gustaría decirte es que las preguntas nos desbordan. Desafortunadamente no les puedo hacer todas, pero bueno, ya se llevaron su esencia. Pero lo que sí les puedo decir es que Miguel tiene un programa por redes sociales. Si me haces favor de hablar de tu programa. Con mucho gusto. Yo estoy en una sección que se llama Fortaleza Empre, que está auspiciado por Centro Tenoch. Ustedes pueden buscar tanto en Facebook como en YouTube lo que serían este medio Centro Tenoch o Fortaleza Empre. Y igualmente buscarme como Miguel Ávila o GMBA Miguel Ávila y con mucho gusto tanto shorts en YouTube como videos de conferencias largas. Es un placer que puedan escucharme y siempre estoy disponible para poder auxiliar en lo que pueda ser útil. Mi correo electrónico miguelavila@yafabc.com y mi teléfono 55 88 81 89 00, la extensión 777, 55 88 81 89 00, extensión 777. Excelente. Ahorita el 777 me sonó hasta el patrullero de Cantinflas, pero bueno. Bueno, Centro Tenoch, una cadena hermana a la cual le mandamos un abrazo a Fernando Valencia. Ya para irnos, en tus propias palabras, Miguel, ¿quién eres? Soy una persona que se ha dado cuenta que para poder vivir en un país como México no es suficiente el hecho de poder proveerte de una manera egoísta solamente para ti y que gran parte del placer y de la felicidad en esta vida está en dar. Así es que me encanta poder ayudar. Ok, fíjate que me están diciendo que eres la primera persona, el primer franquiciante espiritual que conocen. O sea que yo creo que se ha de ser por lo que reflejas la paz que me transmites. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por esta charla y sobre todo gracias a ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos. Rápidamente, Miguel, despídete para el público. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido. Alex, un placer el que me hayas podido invitar. Estoy a sus órdenes y esperemos vernos muy pronto. Gracias, Miguel, te mando un abrazo y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esperemos que el día de hoy hayan aprendido un poquito del gran maestro que tuvimos aquí. Un abrazo, Miguel, abrazo a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv